Muy buenos días, chicos. Vamos a empezar nuestra clase de aritmética de hoy. Veo que están Yandelfer, Brisa, Maricielo, Milenka, Jefferson y Sosim, ¿ya? Lo digo porque al inicio, como a veces hay fotos y a veces no tienen fotos, no sale su nombre. Entonces, para que quede constancia de los que están ya conectados, vamos a empezar la La clase. profe. Listo, listo. Enciendan sus videos porque es necesario, por favor. Y vamos a empezar. Se escucha bien, ¿verdad? O sea, se escucha aceptable para que puedan entender lo que estoy diciendo. ¿Sí? Parece que sí. Ya, vamos a empezar. Hoy vamos a revisar lo que son números primos y compuestos. Recuerden que la clase pasada, que fue la última clase del bimestre en aritmética, vimos lo que eran los criterios de divisibilidad, ¿verdad? Criterio de divisibilidad por 2, 3, 4, 5, perdón, 5, 7, 9, 11, 13 y el 8, creo. ¿Sí? Todos esos criterios hemos visto. Eso los vamos a utilizar, sí, pero no al inicio. Al inicio vamos a hacer la explicación de qué son números primos y qué son números compuestos, ¿ya? Vamos a hacer una clasificación de números. Entonces, la clasificación de los números enteros positivos. Es una forma elegante de decir números naturales, ¿ya? Porque los números naturales son números enteros positivos. ¿Listo? Entonces, que el nombre no cause confusión. Son solamente los números del 1 para arriba. Todos los números, obviamente, que sean enteros, ¿no? Que no tengan decimales. Y son infinitos. Como ustedes saben, 1, 2, 3, 4 y así puedo seguir contando hasta el número más grande que se me ocurra. Entonces, arriba voy a colocar los primeros 13 números, ¿ya? Puedo seguir colocando más números si quiero, pero para esta clasificación solo voy a utilizar los primeros 13. ¿Listo? Van a ser bastante recurrentes. ¿Por qué? Porque hay ejercicios que requieren de conocer los primeros números primos menores que 20, por ejemplo. Entonces, de ahí poco a poco van a ir acostumbrándose a eso. Ahora, voy a comenzar con la segunda parte aquí, en la parte del medio. Vamos a colocar sus divisores. ¿Alguien sabe qué es un divisor? ¿Qué significa divisor? ¿Saben o no saben? ¿Alguien? ¿Nadie se lanza? Ya, voy a explicar entonces. Un divisor es un número que divide una cantidad en partes exactas, ¿ya? O divide una cantidad. Bueno, en este caso necesitamos que la divida en partes exactas, ¿ya? Entonces, recuerden que un divisor vendría a ser ese número que divide, por ejemplo, al 1 en una cantidad exacta, entera, ¿ya? En este caso, enteros positivos. Ahora, si yo divido el número 1 entre 1, sale exacto, ¿verdad? 1 entre 1, 1. Entonces, el número 1 es divisor de 1. Busco otro número que pueda dividir entre 1 y que me salga exacto. 1 entre 2. No se puede, porque sale decimal, 0,5. 1 entre 3. No se puede. 1 entre 4. No se puede. Y así puedo seguir probando números mayores que 1 y ninguno va a poder dividir al 1 en una cantidad exacta. Por lo tanto, el 1 solamente tiene ese divisor, el mismo. Voy a probar con el número 2. ¿El número 2 se puede dividir entre 1? Sí. 2 entre 1, 2. Sale exacto, ¿verdad? Entonces, 1 es un divisor de 2. Luego, el número 2. 2 entre 2, 1. ¿Sale exacto? Sí. Entonces, el número 2 también es divisor del número 2. Pruebo con otro número. 3. 2 entre 3 no sale exacto. Sale 0, y algo. Entonces, no es un divisor. Pruebo con el 4, el 5, el 6 y todos los números mayores que 2 y ninguno me va a dar una cantidad exacta. Por lo tanto, solamente tendría estos dos divisores, el 1 y el mismo. Voy así continuar con los números 3, 4 y 5, pero me va a ayudar Sósimo. A ver, Sósimo, ayúdame a encontrar los divisores de los números 3, 4 y 5. Comienza con el 3. Del 3, 1 y 3 por 3. 1, ¿y cuál? 1, 3, profesor.
El 3. Y 3, ¿verdad? No, no te escucho bien. Y 3. Porque ese 3 solamente se puede dividir entre 1 y entre 3. Muy bien. El 4. No te puedo, no te, 4. no te puedo escuchar. 1. Ya, 1, 2 2 y 4. y 4. Muy bien. ¿Y del 5? 4. 1 y 5. 1 y 5. Muy bien, Sósimo. Buena participación. Muy bien, Sósimo. Gracias. Siguiente. Yandelfer. ¿Funciona tu audio? Sí, Ya, muy bien, excelente. Dime los divisores de 6, 7 y 8, por favor. de 6, 1, 2, 3, 6. Ya, muy bien. De 7, 1, 7. Muy bien. De 8, 1, 2, 4, 8. Excelente. Muy bien. Hasta ahí está bien, Yandelfer. Gracias por la participación. Siguiente. Brisa. Brisa. Múltiplos del 9 y del 10, por favor. 1, 3 y 9. Ya, muy bien. El otro es 1, Perdón, Dos. dije múltiplos, ¿verdad? Quise decir divisores, discúlpame, Brisa. Ya, ahora sí sigue. Del 10, 1, 2, 5 y 10. ya, muy bien, gracias, Brisa. Por último, Jefferson, a ver, múltiplos de 11, 12 y 13. Otra vez, divisores, perdón, divisores. 1, 11, Ya, 1, 2, 3, 4, 6 y el 12. muy bien. Y del último, No, 13. 1 y 13. Ya, listo. Entonces quiero que ahora, gracias por la participación, Jefferson, ahora quiero que observen, en la parte de abajo voy a colocar la cantidad de divisores que tiene cada uno de esos números, de los números de color rojo que están aquí. ¿Listo? Entonces, el 1 tiene solamente un divisor. El 2 tiene 2 divisores. El 3 tiene 2 divisores. El 4, 3 divisores. El 5, 2. El 6, 4 divisores. El 7, 2. El 8, 4 divisores. El 9, 3. El 10, 4. El 11, 2 divisores. El 12, 6 divisores. El 13, 2 divisores. Observen que de todos estos números, el único que tiene un divisor es el número 1. Es el único. Si ustedes buscan un número más grande, no van a encontrar que solamente tenga un divisor. El único número que tiene un divisor de este grupo es el 1. Luego van a encontrar de que cada cierto tiempo van a haber números que solamente tienen 2 divisores. Por ejemplo, el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13 y así. Van a ir aumentando los números y van a ver que algunos nada más tienen 2 divisores. Luego se van a encontrar con números que tienen 3, 4, 4, 4, 6 y de ahí van a empezar a hacer 8, 10, 12 y así van a seguir aumentando la cantidad de divisores que tienen. Entonces, de ese cuadrito podemos observar lo primero, el número 1 es el único que tiene un solo divisor. Lo segundo, que los números 2, 3, 5, 7, 11, 13 y así van a seguir aumentando más, solo tienen 2 divisores. Y que los números 4, 6, 8, 9, 10, 12 y así muchos más van a tener 3 o más divisores, 3, 4, 5, 6 o cuantos sean posibles. ¿Listo? Entonces, de ahí vamos a clasificar estos números según la cantidad de divisores que tienen. Entonces, ponemos números enteros positivos. Lo mismo que decir números naturales, ya es lo mismo. Se van a dividir en dos grupos. Números simples, y el otro grupo, números compuestos.
¿ya? Números compuestos. En los números simples se van a dividir en dos grupos, ¿ya? El primero que es la unidad y el segundo que son los primos absolutos. Entonces, vamos a hacer la explicación de cada uno de esos grupitos. Números simples. Son aquellos números que aceptan uno o a lo más dos divisores. O sea que máximo pueden tener dos divisores. Un número simple puede tener solo dos divisores máximo. Mínimo 1. Entonces tendríamos la unidad. La unidad es el número 1. Unidad 1. El cual acepta un solo divisor. Y es el mismo. ¿Listo? Luego está el otro grupo que son los primos absolutos. Son aquellos números los cuales aceptan solo dos divisores. Solo dos. Escuchen la palabra solo. Solo dos divisores. La unidad, o sea, el número 1, y el mismo número. Ya comúnmente llamados números primos. ¿Ya? Y esos son el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13, el 17 y así. Van a seguir aumentando. 17, 19, 29, a 20, 23 también. O sea, van a ir aumentando. ¿Ya? Luego tenemos los números compuestos, que son aquellos números los cuales aceptan más de dos divisores. Como el 4, el 6, el 8, el 9, el 10, el 12, el 14, el 15 y así van a seguir aumentando. ¿Listo? Entonces, de aquí vamos a hacer más observaciones. Lo primero es que existen infinitos números primos, ¿ya? No ha habido hasta ahora alguien que identifique cuántos números primos existen en su totalidad, ya que podemos seguir aumentando más cifras a un número y más cifras hasta que se nos ocurra y ese número puede ser tan grande que no podríamos calcular fácilmente si es un número compuesto o no. Imagínate, un número de, no 50 ya, ponle 1000 cifras, un número de 1000 cifras, o sea, 1 con 999 ceros. ¿Ya? Imagínate ese número. Ahora, intenta descubrir si ese número es un número primo. Tienes que ver si se puede dividir entre 2, entre 3, entre 4, entre 5. Entonces, no se puede calcular fácilmente. Con las computadoras más modernas, digámoslo así, se pueden calcular hasta cierto punto. Y de ahí, de nuevo, existe esa inquietud de saber, ¿no? Hasta cuántos habrán. Entonces, decimos que hay infinitos números primos, ¿ya? Luego, el único número primo par es el 2. Hasta ahorita no se ha descubierto ninguno y difícilmente se haga, ¿ya? ¿Por qué? Porque a partir del 2, si tú multiplicas otro número primo por 2 o encuentras un número primo que acabe en cifra par, ese es múltiplo de 2. Por ejemplo, el siguiente número de cifra par sería 4 y ese es múltiplo de 2, entonces ya no vendría a ser primo. Si es un número impar y lo multiplicas por 2, o sea, por ejemplo, 3, lo multiplicas por 2, 6. Ese se divide entre 2, entonces ya no es un número primo. Por lo tanto, el 2 es el único número primo par. ¿Ya? El único número primo par. Y la otra observación es que los únicos números consecutivos que son primos son el 2 y el 3. Luego de esos van a estar separados por un número. Por ejemplo, entre 2 y 3 no hay un número entero en medio que lo separe. Por eso son consecutivos. Entre 3 y 7 existe el número 4. El número, entre 3 y 5, por ejemplo, existe el número 4. A ver, Yohai recién está ingresando a la sala, para que quede constancia. Entonces, siempre van a estar números compuestos en medio. Así sea 1, 2, 3 o varios números compuestos entre dos números primos. ¿Listo? Esas son las observaciones. A ver, ahora, criterio para determinar si un número es primo. Ya vamos a utilizar un criterio. Mejor dicho, es como un método para calcular números pequeños de cifras calculables, digámoslo así para nosotros, que podemos utilizar para ver si un número es primo o no. Porque esto de ponerte a dividir, por ejemplo, ¿no? 27, ¿se podrá dividir entre 2? No.
¿No se puede dividir entre 3? Sí. Entonces ya no es primo. Dices 29, ¿se podrá dividir entre 2? No. ¿Se puede dividir entre 3? No. ¿Se puede dividir entre 4? No. Y así. En vez de estar probando uno por uno, podemos aproximarlo con este método, por decirlo así, ¿no? Entonces nos piden averiguar cuáles de los siguientes números son primos. Y nos dan dos opciones, 149 y 247. Entonces, de ahí, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? El primer paso para averiguar si un número es primo o no es calcular la raíz cuadrada aproximada del número. Calcular la raíz cuadrada aproximada del número. O sea que, por ejemplo, yo le saco la raíz cuadrada a 149. ¿Ya? Si usas la calculadora, aproximadamente será 12, y varios decimales. Para esta resolución, chicos, no es necesario saber los decimales. O sea, por eso le pongo los puntos suspensivos. Porque no nos va a ayudar en nada. No es necesario. Tenemos que concentrarnos solo en la parte entera del decimal. Solo en esta parte, la que está antes de la coma. ¿Ya? Esto es lo que nos interesa. Ahora, eso es con calculadora. Si por A o B no tuvieses una calculadora, yo utilizo, por ejemplo, este método para calcular las raíces aproximadas. Entonces, yo, por ejemplo, coloco el número 144 primero. ¿Por qué? Porque es un número que tiene una raíz cuadrada que se aproxima a esta. ¿Ya? Este 144 es un 12 por 12. Un 12 por 12. Sale exacto, ¿sí o no? Y es la potencia más cercana a 149. Entonces voy a colocar ahí 144. Luego voy a colocar, obviamente, el número que estoy buscando, 149. Y luego voy a colocar un tercer número, que sería 169, que es la siguiente raíz cuadrada exacta después de 144. Recuerden que 169 es 13 por 13. ¿Ya? Entonces, ¿qué voy a hacer con esos tres números? Lo que voy a hacer es sacar la raíz cuadrada de los tres. Pero estos dos yo los conozco, son fáciles de detectar. 144 es 12, ¿verdad? Raíz cuadrada de 144 es 12 y raíz cuadrada de 169 es 13. Entonces, la única posibilidad de esta raíz cuadrada es ser un número menor que 13, pero mayor que 12. O sea, un 12, y algo. Esos decimales nos van a indicar qué tan cerca de 13 o qué tan lejos de 13 está. ¿Ya? Pero así yo suelo calcular las aproximaciones de las raíces cuadradas, por ejemplo. ¿No? Porque a mí solamente me interesa este 12. Entonces lo puedo hacer así y no necesito calculadora. Lo único que tengo que hacer es ir probando la raíz cuadrada exacta, o mejor dicho, la potencia al cuadrado exacta más cercana al número que está aquí. Igual lo voy a hacer con 247, fíjense. Raíz cuadrada de 247 es como 15, y varios decimales. Lo que yo pude haber hecho es pensar, ¿cuál es la potencia al cuadrado menor y más cercana a 247? Entonces, pensando, se me viene a la mente 15 por 15, que es 225, ¿verdad? 15 por 15 es 225. Entonces, luego coloco esta de aquí, que es 256, que sería 16 por 16. Si este es 15 por 15, el siguiente tiene que ser 16 por 16. Si te das cuenta, este número está en el medio. Este número está en el medio. Es mayor que 225, pero menor que 256. Esa es tu referencia. Entonces, si yo coloco el número ahí en el medio y saco las raíces cuadradas de todos, yo ya sé de que esto es 15 y este de aquí es 16. Por lo tanto, este debe ser un número 15, y algo. Así es como yo he calculado esto de aquí. Y no he necesitado calculadora. ¿Ya? Entonces, cuando yo les dé un número ahí en la tarea, va a estar un número, busquen una potencia que tenga raíz cuadrada perfecta, o sea, que salga exacto. Y busquen una que le siga. ¿Listo? Ve, mira, 15 por 15, 225. Entonces, el otro número tiene que ser 256. ¿Por qué? Porque 16 por 16 es 256. Si ves que el número que te he dado es mayor que esto de aquí, obviamente que no vas a poder calcularlo de esta forma.
algo estarías haciendo mal. Tendrías que buscar la más próxima. Entonces utilizarías esta, ya no esta de acá. Ya, poco a poco se van a acostumbrar. En todo caso, no es necesario que hagan esto, chicos. ¿Ah? Esto es solamente un método que les estoy dando. Si quieren, utilizan la calculadora, no hay ningún problema. Porque aquí la idea es que ustedes utilicen el criterio. En sí no es hacer ese cálculo. El criterio aquí para ver si un número es o no es primo va a depender de lo que nosotros encontremos a partir de este número entero. Dice, ahora, una vez que hemos hallado la raíz aproximada, vamos a probar la divisibilidad de cada uno de los números primos menores o iguales a la parte entera de la raíz. Menores o iguales a la parte entera de la raíz. Este 12 es la parte entera de la raíz. Tengo que buscar números primos menores que 12. A ver, ¿quién me faltó? Maricielo. A ver, Maricielo. Dime qué números son primos y son menores o iguales que 12. Dime, en primero, ¿12 es un número primo? No. No, porque se puede dividir entre 6, entre 4, entre 3, ya son muchos divisores. Los números primos solamente tienen 2 divisores. Ahora, números primos menores que 12. Empieza por el más grande que puedas reconocer. 11. 11, muy bien. Entonces, ahí está. Números primos menores que 12. 11. ¿Cuál otro? ¿Cuál? 9. 9. 9 se puede dividir entre 9, sí. Se puede dividir entre 3, sí. Se puede dividir entre 1. Ya son 3 divisores. Entonces 9 no es número primo, porque solamente debe de tener 2 divisores. ¿Entiendes esa parte, Maricelo? Sí. Ya, entonces 9 no es. Otro número menor que 12 y menor que 11 que sea primo. 7. 7, muy bien, 7. ¿Qué otro más? 5. 5, muy bien. ¿Qué otro? 3. 3. Y 1. No, ¿Uno? 1 no. Ya, 1 no. ¿Cuál es el otro? 2. 2, muy bien. ¿Por qué? Gracias, Maricielo. Gracias por la participación. ¿Por qué el 1 no es número primo? A ver, alguien que intente decirme por qué el 1 no es número primo. Porque es divisor de 11. A ver, despacio. Primero, Brisa y después Maricielo, que creo que iba a participar también. A ver, Brisa, dime, ¿por qué 1 no es número primo? ¿Por qué es divisor de 11? Pues, profe. ¿Porque es divisor de 11? Sí. El 1 no es número primo porque es divisor de 11. Eso es lo que me estás diciendo. ¿Sí? Es que no escucho bien porque se escucha entrecortado. Por eso te estoy preguntando. No te escucho. Sí, profe. Ah, ya. Entonces, déjame decirte que esa no es la respuesta correcta. A ver, Maricielo, ¿puedes decirnos por qué el 1 no es un número primo? Porque solo tiene un divisor. Muy bien. Excelente. Porque ya he estado repitiendo, creo, unas 3, 4 veces. El número primo es el que tiene 2 divisores. Y el 1 solamente tiene un divisor. A pesar de que la teoría dice de que un número es primo si se puede dividir entre él mismo y la unidad. Pero el 1 es él mismo y la unidad al mismo tiempo. Entonces, para que no rompa la estructura de los números primos, porque todo número primo tiene que ser divisible, o claro, divisible entre 2 números,
es que no consideran al 1 como un número primo, sino sería una extraña excepción entre todos los números primos, ¿verdad? Entonces, por definición, no es un número primo. Yo también he buscado a algunos autores que dicen que no es número primo. Pero es una cuestión un poco como que filosófica. Uno podría decir, pero 1 es la unidad. Entonces, 1 entre la unidad sale exacto. Y 1 entre 1, porque es el mismo número, también sale exacto. Entonces, debería ser un número primo. Pero ahí, como les digo, estaría incumpliendo la regla de que tenga 2 divisores. Entonces, por eso no se considera número primo. ¿Listo? Muy bien. A ver, Milenka. Sí, profesor. Milenka, dime los números primos menores que 15. Menores que 15, que la parte entera de esta raíz. 13, Ya, muy bien. 11, Muy bien. 7, ¿Sigue? 5, Ya de ahí está fácil, ¿verdad? Ahí está al costado del 3. plagio. Sí, ahí está el plagio, no te preocupes. Haber dicho 13 ya es suficiente. ¿Por qué? Porque hay que identificar todos los números primos Ujú. posibles menores o iguales que 15. ¿Por qué no dijiste 15? A ver, dinos por qué no dijiste 15. Porque es el número que te está pidiendo. Dicen números primos menores que 15. Ah, ya, muy bien. Menores, primos menores que Que 15. Está 15. bien, está bien. Pregunta para Yohari. A ver, Yohari, antes de terminar ya esto. Sí, profe. Yohari, si aquí hubiese salido 11 o aquí hubiese salido 19, por ejemplo, ¿lo incluirías como una respuesta dentro de estos números? ¿Cómo no lo entendí? A ver, voy a reformular la pregunta. El criterio, o sea, el segundo paso nos dice probar la divisibilidad con cada uno de los números primos menores o iguales a la parte entera de la raíz hallada. Si este hubiese sido un número primo, por ejemplo, 11, ¿lo incluirías aquí? No, ¿Por qué razón? Si es un número primo. porque te está pidiendo los números primos menores que el 11. Ya, pero ¿qué dice acá? Menores o... Iguales. Entonces, aquí hay una cuestión de lectura. Tenemos que leer qué dice aquí. Menores o iguales. En este caso, 12 y 15 no son números primos, ¿verdad? 12 y 15 no son números primos. Por lo tanto, solamente van a ser números No, primos. no son. Exacto. Entonces van a ser números primos menores que 12. Aquí sí. Pero en el caso en que se dé que tú hayas la raíz cuadrada y este resulta ser un número primo, debes incluirlo en la lista. Si este sale 11, acá tienes que poner 11. Si acá sale 19, acá también tienes que comenzar con el 19. Y de ahí empezar a bajar. 19, 17, 13, 11, 7, 5 y así. ¿Listo? Esa es la aclaración que quería hacerles. Ya, listo. Entonces, ahora vamos a aplicar los criterios de divisibilidad que hemos aprendido, pero solo de los números que mencionan aquí. ¿Ya? Solo los números que mencionan aquí. Entonces colocamos, por ejemplo, para 149 solamente vamos a calcular criterio de divisibilidad por 2, por 3, por 5, por 7 y por 11. Hasta aquí nada más. Y para 247 vamos a aplicar el criterio de divisibilidad entre 2, 13, 5, 7, 11 y 13. ¿Listo? Eso vamos a aplicar entonces. Para el primero, ¿acaba en cifra par? No, ¿verdad? El 9 no es una cifra par, tampoco es 0. Por lo tanto, no se puede dividir entre 2. Segundo criterio. Si es divisible entre 3, sumamos las cifras, ¿verdad? 1 más 4 más 9, 14. 14, ¿se puede dividir entre 3? No. Entonces, este tampoco es múltiplo de 3. Probemos divisibilidad por 5. La última cifra, ¿es 0 o es 5? ¿Es 0 o 5? No. Entonces, tampoco es divisible entre 5. ¿Ven cómo nos ahorramos un montón de tiempo sabiendo los criterios? Ahora, a partir del 7 y todos los números primos que se encuentren, si son números pequeños, simplemente divídanlo. 149 entre 7. 149 entre 11, 149 entre 13. Bueno, en este caso no vamos a aplicar el criterio de 13.
¿Ya? Entonces dividimos. 149 entre 7 no se puede. Mira, por 2, 14, baja el 9. 9 no se puede dividir entre 7, así que no es divisible entre 7. Entre 11 a 1 baja el 3, 39. 39 no se puede dividir entre 11. Entonces no es. Fíjate que todos los criterios ya hemos probado, desde el 2 hasta el 11 hemos probado, y dice que no se puede dividir por esos números. ¿Ya? No se puede. Ahora vamos a probar el siguiente número, 247. ¿Acaba en cifra par? No, ¿verdad? Este número es un número impar, por lo tanto, no es múltiplo de 2. Siguiente, criterio de divisibilidad por 3. Sumamos las cifras, 2 más 4 más 7, ¿cuánto es? 13. 13 no se puede dividir entre 3, por lo tanto, no es un múltiplo de 3. Luego, divisibilidad por 5. ¿Acaba en cifra 0 o 5? No, ¿verdad? Entonces, no es múltiplo de 5. Ahora empezamos a dividir entre 7. 247 entre 7 a 3, 37 no sale. Entonces, no es múltiplo de 7. Entre 11 por 2 baja 27, no se puede. Entonces, entre 11 tampoco se puede. Entre 13, a ver, a 1, ¿cuánto saldría? 117 por 9, ¿verdad? 9 por 13, 100. Ya, claro. Entonces sí, estaría bien. 247 por 9. Entonces sí se puede dividir por 13, chicos. Se puede dividir por 13. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú encuentras en la tablita que todo te sale no, este número es primo. Si en la tablita todo te sale que no, este número es primo. Si por ahí encuentras por lo menos uno que dice que sí, este número no es primo. ¿Listo? Entonces, terminando ya con esto, decimos, el número será primo si no existe divisor exacto entre los números primos indicados. En caso contrario, el número será compuesto. O sea que si no es primo, es compuesto. Si no es uno, es el otro. ¿Ya? Entonces ahí colocamos. 149 es un número primo porque no se puede dividir por ninguno de los números primos anteriores en la tabla. Y 247 no es un número primo porque se puede dividir por el número 13. ¿Alguien hasta ahí? ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran preguntar? ¿Quedó claro todo? Pregunten, chicos, todavía tenemos unos minutos. Si tienen alguna duda, puedo repetir rápidamente. ¿Ya? Esta es la tarea. Tienen 3 números. Entonces tienen que desarrollarlo de una manera parecida a lo que yo he hecho. ¿Ya? Recuerden que no es obligación que hagan esta parte de acá de las raíces. Eso no es obligatorio. ¿Ya? Si utilizan la calculadora no hay ningún problema. Lo que nos interesa a nosotros es la parte de aquí. Esto. Si quieren hacerlo, háganlo como una forma de practicar. ¿Ya? Pero no es una obligación. Ahora, luego tengan mucho cuidado con estos números. Si escogen mal los números, va a estar mal la respuesta. Recuerden que si este número que le sale aquí, la parte entera, es un número primo, también tiene que ir en la lista. Si es posible, investiguen ustedes mismos, den cuenta cuáles son los números primos menores que 100 para que lo tengan en consideración. Yo les dejaría como tarea, pero creo que es algo muy simple. ¿Ya? Si les pido, hay en los primeros números primos menores que 100, no sé si sea algo que deberían hacer ya en su nivel. No creo que sea necesario, así que vamos a dejarlo ahí. Aquí termina la clase, chicos. ¿Seguros que no tienen ninguna duda? ¿Alguien? Creo que Yohari quiere hablar. Porque veo que estás intentando tocar la cámara, de repente querías encender el micro. Ya, listo. Entonces, como no hay dudas, aquí termina la clase, chicos. Ya nos vemos la otra semana. Recuerden que si quieren preguntar algo, hay un horario y la entrega de tareas igual. ¿Ya? Entonces, nos vemos. Cuídense. Hasta luego.